Bueno, levanta tu mano derecha y dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Amén. Y dile, ¿sabes qué? En este momento que extiende tu mano también es a mí. Señor, yo bendigo a mi pastor. Te pido que me ayudes a escuchar tu palabra a través de él. Amén y amén. Amén. Bueno, la semana pasada empezamos una nueva serie que es Living for My Purpose, en la cual estamos recordando una de las verdades que tú jamás puedes olvidar. ¿Cuál es esa verdad? Que tú fuiste creado a propósito, por propósito y para un propósito. Pero que ese propósito solamente lo podemos encontrar en Dios. ¿Y por qué digo que esta es una verdad que tú jamás puedes llegar a olvidar? Porque mientras que tú no sepas que tú fuiste creado a propósito, por propósito y para un propósito, tú vas a sentir que tu vida está vacía y que no tiene sentido. Mientras que tú no sepas que hay un propósito para tu vida, pues entonces tú vas a perder la esperanza de seguir viviendo. Hay varios que no quieren seguir viviendo justamente porque desconocen que Dios tiene un propósito para sus vidas. Pero en el momento que tú descubres que Dios tiene un propósito para tu vida, a ti te dan ganas de vivir, porque sabes que tu vida vale y cuenta. Y tu vida vale y cuenta. De hecho, el propósito de tu vida no es solamente acerca de ti, es acerca del propósito de Dios acá en la tierra. Y Dios te escogió a ti para que seas parte de ese propósito. Así que vale la pena vivir porque lo mejor está por venir. Dios te creó a propósito, por propósito y para un propósito. Pero también vale la pena aclarar y recordar que la única manera en que nosotros vivimos ese propósito es cuando nosotros estamos en Cristo y permanecemos en Cristo. Y mientras que tú estés lejos de Dios, tú no vas a poder vivir el propósito que Dios tiene para ti. Y es justamente cuando tú llegas a Dios y permites que el Señor sea el centro de tu vida, Él reine en tu corazón, que tú empiezas a vivir el propósito para el cual tú fuiste creado. Ahora, jamás vas a poder ser feliz ni lleno mientras que tú vivas por propósitos humanos. Porque los propósitos de hombres no llenan. Los propósitos de este mundo no llenan. Y jamás producen cosas buenas. Todos los propósitos de hombre, todos los propósitos de este mundo siempre producen muerte. Mientras que los propósitos de Dios siempre producen vida y resurrección. Amén. Sin embargo, al final de la prédica pasada, después de que hablábamos de cómo nosotros encontramos ese propósito en Dios, cómo nosotros tenemos que vivirlo, cómo nosotros nos llegamos a sentir realizados como personas al vivir nuestro propósito, hubo personas que cercanas a mí me dijeron, pastor, pero ¿cuál es el propósito de mi vida? Ya entiendo que lo encuentro en el Señor, ya encuentro que el diablo quiere robar ese propósito, ya encuentro que tengo que permanecer en Cristo, pero ¿cuál fue el propósito por el cual yo fui creado? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy en esta tierra? Y creo que es una excelente pregunta. Y la respuesta es, tu propósito lo encuentras alcanzando 5 propósitos. ¿A qué se refiere? Bueno, tu propósito se compone en 5 pequeños propósitos. Cuando tú cumples esos 5 pequeños propósitos, tú alcanzas el propósito para el cual tú fuiste creado. Y en esta serie vamos a estar viendo los 5 propósitos de tu vida para alcanzar el propósito de tu vida. Amén. Pero se los voy a decir hoy cuáles son. El primero es, tú fuiste creado para adorar a Dios. Cuando Dios te creó a ti, Dios te creó para que tú adores a Dios. Todos nosotros somos adoradores, pero no todos somos adoradores de Dios. Nosotros fuimos creados para adorar. Y cuando tú no adoras a Dios, tú adoras algo diferente a Dios. Tú fuiste creado para adorar a Dios. El segundo propósito es, tú fuiste creado para ser parte de la familia de Dios. Dios te creó a ti porque Él quería hijos, que fueran hermanos y ser nuestro Padre. Dios nos creó para ser su familia. Y solo cuando tú eres familia de Dios, tú te vas a sentir realizado en Dios. El tercero es, tú fuiste creado para ser como Jesús. Qué espectacular eso, ¿no? Porque Jesús es lo más hermoso, es el más hermoso de todos. Y nosotros fuimos creados para ir creciendo a su imagen y semejanza. El cuarto propósito es, nosotros fuimos creados para servir a Dios. Tú fuiste creado para servir a Dios. Y acá hay algo hermoso. Servir a Dios no desgasta. Servir a Dios llena de fuerzas. No es una carga, aliviana la carga. Y eso es lo hermoso. Tú fuiste creado para servir a Dios.
Y el quinto propósito es, tú fuiste creado para cumplir con una misión. En el día de hoy solamente vamos a ver la primera parte, que es creados para adorar a Dios. Tu primer propósito, tú fuiste creado para adorar a Dios. Así que esto es Living for My Purpose, creado para adorar a Dios. Amén. Y estamos empezando con este propósito, el de creados para adorar a Dios, porque solamente cuando cumplimos con esta primera parte de nuestro propósito, podremos cumplir con las demás. Solamente cuando nosotros somos adoradores de Dios, podremos ser parte de la familia de Dios. Podremos ser como Jesús, podremos servir a Dios y podremos cumplir con nuestra misión de vida. El inicio de nuestra vida con propósito es justamente permitir que Dios sea el centro de nuestra adoración. ¿Pero qué significa que Dios sea el centro de nuestra adoración? ¿Acaso tiene que ver con las canciones que nosotros cantamos o con levantar las manos? Y la respuesta es no. En eso no consiste la adoración. Entonces, ¿en qué consiste, pastor? Bueno, este es el primer punto de nuestra prédica. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Pero no quiero responderles yo quiero que ustedes respondan qué es la adoración. Amén. ¿Qué es la adoración? A ver, alguien, a ver. Caro, ¿qué es la adoración? Adorar es cuando tú le estás entregando tu cuerpo, tu alma y tu ser en una acción a algo o a alguien. Bueno, alguien que sepa, no es que esté tratando de adivinar, ¿qué es adoración? Obediencia. Ah, me encanta, José Manuel. Adorar. Uy, quien lo viera, no creyera que José Manuel, eso debe haber sido que le dijeron ahí al lado. Bueno, adorar es amar al extremo, es amar por encima de todo lo demás. Adorar es amar al máximo. Por esa razón, tú solamente puedes adorar a una persona, tú no puedes adorar a dos. Porque tú adoras aquello que tú amas por encima de todo lo demás. Y si tú amas a alguien por encima de algo, ya quiere decir que tú estás, si tú dices, yo amo a Dios hasta el extremo, pero tú amas a alguien por encima de Dios, tu adoración ya no es a Dios. Tú solamente adoras aquello que tú amas por encima de todo lo demás. Así que adorar a Dios no tiene nada que ver con la música que nosotros cantamos ni con levantar las manos, sino con el lugar que le damos a Dios en nuestro corazón. Las canciones que nosotros cantamos es simplemente la forma como nosotros le expresamos a Dios que Él es lo primero en nuestra vida. Pero al igual que todo lo que nosotros expresamos o decimos, puede ser verdad o puede ser mentira. La verdadera adoración, o nosotros estamos diciendo la verdad cuando le decimos a Dios, yo te amo a ti al máximo, es cuando lo que estamos expresando es realmente lo que hay en nuestro corazón. Y a esto es a lo que se refiere el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versículo 23, que dice: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren, que lo hagan en verdad, que lo que están diciendo con sus bocas o con cualquier cosa que tú estás diciendo sea realmente o esté expresando lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Esta fue la respuesta que el Señor Jesucristo le dio a la mujer samaritana cuando ella le preguntó que cuál era el lugar correcto para adorar. Y ella dijo, nuestros antepasados dicen que para adorar toca adorar en este monte. Pero los judíos dicen que para adorar toca hacerlo en Jerusalén. Así que le dice al Señor Jesucristo, ¿dónde toca adorar para que nuestra adoración sea la correcta o sea verdadera? Y Jesús le responde y le dice, no es el lugar donde tú adoras lo que te hace a ti un adorador. Lo que valida tu adoración no es el lugar donde adoras, sino el lugar que ocupa Dios en tu corazón cuando tú adoras. Y lo quiero volver a repetir. Lo que valida tu adoración no es el lugar donde tú adoras, es el lugar que ocupa Dios en tu corazón cuando tú lo adoras. Lo que hace que nosotros adoremos a Dios no es que venimos los domingos a la iglesia y desde este lugar cantamos canciones a Él. Tú puedes adorar a Dios en cualquier lugar. Si cuando tú estás expresando esa adoración, eso realmente está mostrando o está diciendo la verdad acerca del lugar que Dios ocupa en tu corazón. Y todo lo que nosotros hacemos, no solamente cantar, puede ser un acto de adoración. Cuando nosotros lo hacemos para Dios y nuestra motivación al hacerlo es dejarle a Él saber que lo amamos al extremo y que queremos agradarlo como lo primero en nuestra vida. La semana pasada fue el cumpleaños de mi hijo Natán, el cumpleaños número 2. Y la verdad es que fue una fecha muy especial para mí
porque es el primer cumpleaños en la vida de mi hijo en la cual él participa de su cumpleaños. En su primer cumpleaños, la verdad es que Natán ni se dio cuenta que era su cumpleaños. La gente le traía regalos, le traían el juguete y él jugaba más con la caja del juguete que con el juguete mismo. Y yo no creo que el primer año los niños entiendan que es su cumpleaños o lo que estamos haciendo. Para ellos puede ser igual que otro día porque todavía no tienen desarrollada toda su percepción. Pero ya cuando estamos hablando del segundo año, ellos ya están entendiendo más las cosas. Y por eso era un día muy especial para mí. Porque era la primera oportunidad, o es la primera oportunidad que yo tengo para decirle a mi hijo que es su cumpleaños, que es un día en el cual nosotros lo honramos y le expresamos el amor que le tenemos a él. Así que con mi esposa empezamos a planear lo que tenía que ser el cumpleaños perfecto para mi hijo. Y lo que hicimos fue que fuimos a comprarle hartos regalos. No para dárselos todos de una, sino que para irselos dando a lo largo del día y que él los fuera destapando y que de esa manera él supiera que era un día especial para él. Y nosotros se los empacamos en papel regalo, no les compramos la bolsita, sino el papel regalo, porque la verdad es que recordemos tiempo atrás cuando no existía la bolsita, las bolsitas son como más bien nuevas. Porque yo recuerdo cuando era niño que a mí no me llegaban con la bolsita, a mí me llegaban con el regalo empacado. Y no había nada más chévere que romper ese papel, ¿o no? Y uno lo rompía y ir descubriendo lo que está dentro. Hoy en día es como, le entregan la bolsita y le dicen, no la vaya a dañar porque es que la necesito de vuelta. Porque la bolsita vale más que el regalo hoy en día, ¿no? No es como que él ha empacado $5 para esta bolsa. Y parte del regalo es la bolsa, porque uno las guarda para el siguiente regalo, ¿no? No hay nada que uno le saque más la piedra que cuando uno le marcan el regalo en la bolsa y uno no, ya no se puede volver a usar. Así que le compramos sus regalos, se los empacamos, nos tomamos el trabajo de empacarle sus regalos, para irse dando a lo largo del día. También le compramos un cupcake para que cuando él se levantara pudiéramos entrar con mi esposa, con su mamá, al cuarto con una velita encendida a cantarle el Happy Birthday y que él tuviera que soplar su vela. Después de eso le organizamos que nos íbamos a desayunar y que mis papás iban a llegar al lugar donde íbamos a desayunar. No lo íbamos a hacer en la casa, sino que íbamos a ir a un restaurante para que él viera que algo diferente estaba ocurriendo en ese día. Y así lo hicimos. Después de eso vinimos y lo trajimos acá al daycare. Y cuando él iba saliendo para el daycare, le teníamos en el lugar de salida todo decorado de las figuras favoritas de él, que es Spider-Man y Cars. Entonces, todo decorado con todos sus amigos esperándolo, justamente para volverle a cantar el Happy Birthday, para estarle dando regalos. Después, en la tarde, cuando llegó a la casa, entonces llegó la mamá de Ana y también Natis, que es la tía de Natán. Y también le celebramos todo el tiempo. La verdad es que buscamos que el cumpleaños fuera para él un cumpleaños que le iba a recordar toda su vida. Que él se sintiera amado a lo largo de su cumpleaños. Pero cuando yo estaba preparando todo esto y le estaba hablando a Dios de la emoción, de lo importante que era el cumpleaños de Natán para mí, hago mi devocional y el Señor me regala unas palabras espectaculares que las encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 36. Y dicen, luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, Jesús es el que lo hace. Abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y con esas palabras, Dios me estaba dejando saber que no solamente era un día especial para mí, que también es un día especial para Dios. Porque los favoritos en el reino de Dios son los niños. Los favoritos en el reino de Dios son los niños. Al Señor le encantan los niños. De hecho, el Señor nos dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos, ¿o no es así? Y el Señor los defiende de una manera, el Señor dice, si alguien llega a ser piedra de tropiezo para un niño, se las va a ver conmigo. Y créame que más le valdría amarrarse una cuerda de molino al cuello y ser arrojado al fondo del mar que hacerle daño a un niño. Los consentidos de Dios son los niños. Pero el Señor también me está diciendo, no solamente yo amo muchísimo a Natán, sino que cuando tú le planeas una fiesta a él, tú lo puedes hacer como un acto de adoración a mí, en el cual yo me gozo. Simplemente tienes que hacerlo dándome a mí el primer lugar, agradándome en todo lo que tú haces y en la forma en que lo haces. Pero me decía Pedro, no solamente eso, sino que hacerlo así, como un acto de adoración a mí, te hace un mejor padre para Natán. Porque todo lo que nosotros hacemos buscando agradar a Dios, nos hace mejores en ese rol. Y la adoración tiene que ser un estilo de vida. Adoración no puede ser algo que nosotros hacemos los domingos cuando estamos en la iglesia. La adoración tiene que ser algo que nosotros hacemos todo el tiempo.
Y un verdadero adorador es el que hace todo en su vida para decirle a Dios, te amo a ti al extremo. Te amo a ti con todo mi corazón. Tú eres lo primero en mi vida. Un verdadero adorador usa cualquier actividad en su día, cualquier relación para dejarle saber a Dios, tú eres lo primero en mi día. Y como resultado, va a ser una mejor persona. Porque siempre que nosotros hacemos algo buscando agradar a Dios, lo hacemos mejor. Todo lo que nosotros hacemos a la manera de Dios y para Dios nos hace mejores. La oración a Dios se ve y se tiene que ver en el esposo o en la esposa que nosotros somos. Se tiene que ver en el hijo o en el padre que somos. Se tiene que ver en el jefe o en el empleado que somos. Se tiene que ver en el vecino y en el amigo que somos o en cualquiera de los roles que nosotros vivimos en nuestro día a día. Y nos tiene que hacer mejores personas. Nos tiene que hacer mejores esposos, esposas, hijos, padres, jefes, empleados, vecinos, amigos, etcétera y etcétera. Y nosotros no estamos orando a Dios cuando somos malos esposos, cuando son malas esposas, cuando somos malos hijos o cuando somos malos padres. Porque adorar a Dios nos tiene que hacer mejores en nuestro rol. Cada vez que nosotros vivimos cualquiera de nuestros roles, nosotros tenemos la oportunidad de adorar a Dios. Pero lastimosamente cuando nosotros estamos buscando agradar nuestro orgullo, que muchas veces es el ídolo más grande que hay en el corazón del hombre, buscar agradar a su orgullo. El orgullo no nos deja hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Pues eso no nos va a hacer mejores personas. Pero cuando Dios es el motivo de nuestra adoración, nosotros tenemos que ser mejores en todos los roles que nosotros vivimos. En el matrimonio se tiene que vivir. Nosotros no somos buenos esposos para agradar a nuestras esposas. Nosotros tenemos que ser buenos esposos para agradar a Dios. Y eso significa que muchas veces vamos a tener que ser buenos esposos, aunque las acciones de nuestras esposas merecieran que nosotros fuéramos los peores esposos. Pero también juega el otro lado, ¿no? Mujeres, si ustedes adoran a Dios, van a ser las mejores esposas, aun cuando nosotros esposos lo que más merezcamos es que ustedes sean las peores esposas. Y así juegan todos los roles. Pero cuando nosotros estamos en casa y de pronto nuestro cónyuge está en esos días en los que no merece, pero es nada. Y nosotros obramos mal porque es lo que merece, es que lo que usted merece es que yo obre mal. En ese momento se está evidenciando que Dios no es el objeto de nuestra adoración, sino nuestro orgullo, nuestro ego o diferentes cosas que son ídolos y que no es Dios. Amar al prójimo como a nosotros mismos solamente es posible cuando Dios es el objeto de nuestra adoración. Nosotros solamente vamos a poder amar al prójimo con nosotros mismos cuando adoramos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Porque lo cierto es que el prójimo, al igual que nosotros, no merece ser amado. Lo que pasa es que a uno no le importa que uno no merezca, uno quiere ser amado de todas maneras. Pero la única manera en que nosotros podremos amar al prójimo como a nosotros mismos, ser buenos esposos, ser buenos hijos, ser buenos padres, es cuando Dios es el objeto de nuestra adoración. Cuando con cada acto nosotros estamos aprovechando la oportunidad para decirle a Dios, Dios, tú eres lo primero en mi vida. Cada vez que tú obras bien, a pesar de que tu vecino obra mal, tú estás evidenciando que lo que tú buscas, a quien tú buscas agradar es a Dios y no a tu vecino. Y ese es un motor que nosotros como cristianos tenemos y que el mundo no tiene. Nosotros tenemos una razón mayor para siempre obrar bien. Esa razón mayor es Dios, que es el objeto de nuestra adoración. Todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer evidencia si Dios es el centro de nuestra adoración o qué es el centro de nuestra adoración. Todo lo que hacía Jesús lo hacía para adorar al Padre, para expresar su amor al Padre. Todo lo que él hacía, todo lo que él hablaba, era su manera de decir, el Padre es el objeto de mi adoración. Y un verdadero cristiano es el que hace todo, aprovecha cada oportunidad de su vida y de su día a día para mostrar que Dios es lo primero en su corazón. Y el resultado que esto produce es que nosotros tenemos una mejor vida y que somos mejores cada día. Cuando Dios es el objeto de nuestra adoración, nosotros hoy somos una mejor versión de lo que fuimos ayer.
y estamos en un constante crecimiento y una constante perfeccionamiento o santificación. La adoración a Dios es lo que permite que la gracia de Dios crezca en nosotros y nos transforme y que nosotros podamos crecer para ser más y más como Él. Amén. La adoración es amar a Dios al extremo y tiene que ser un estilo de vida y se tiene que evidenciar en tu día a día. Amén. Punto número 2. Nosotros seguimos y somos guiados por lo que adoramos. Tú estás siguiendo y eres guiado por aquello que es el objeto de tu adoración. Si tú dices, no, es que Dios es el que guía mi vida, pero Dios no es el centro de tu adoración, mentiras. No es Dios el que está guiando tu vida. Es aquello que tú amas al extremo, lo que a la larga te está guiando y te está llevando a tu destino. La palabra nos dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa la palabra discípulo? Discípulo de Jesucristo. Es un seguidor de Cristo. Es un imitador de Cristo. Es alguien que se deja guiar por Cristo. Y el Señor está diciendo en este momento, aquel que no sacrifica su amor al extremo a todo lo demás, no es mi discípulo, aunque diga que es mi discípulo. Porque no me está siguiendo a mí, sino está siguiendo aquello que ama por encima de mí. Vale aclarar que en este versículo el Señor no se refiere al afecto natural que nosotros tenemos hacia nuestros padres, hacia nuestros cónyuges, hacia nuestros hijos, y que el Señor no está diciendo que tenemos que dejar de amar a todas estas personas y que tenemos que aborrecerlas. No, el Señor lo que está diciendo es el lugar que estas personas deben ocupar en nuestro corazón y que jamás pueden ocupar el lugar de Cristo. El Señor está diciendo, si tú amas a cualquiera de estas personas, por encima de todo lo demás, esa persona tiene que bajar y yo tengo que estar en ese lugar. Porque tú sigues a quien tú adoras. Y cuando tus hijos son el objeto de tu adoración, cuando lo que tú más amas en esta vida son tus hijos, porque algunos podrían decir, no, yo no voy a amar a Dios por encima de mis hijos están por encima de Dios. Ok, ¿tú quieres saber quién está guiando tu día? Tus hijos. Tus hijos están determinando el destino al cual tú estás yendo. Y por más de que tus hijos sean los más hermosos, los más bonitos, los más inteligentes, no es un buen lugar al cual ellos se están guiando. Por ahí no termina. Si tus hijos son el objeto de tu adoración, tú sigues a tus hijos, pero tus hijos se están siguiendo a ti. En otras palabras, ellos te están guiando a la destrucción, mientras que tú los guías a ellos a la destrucción. La razón por la cual el Señor te dice, ámame a mí al extremo, es porque la única manera en que Él te va a poder guiar a ti, en que cuando Él te da una instrucción que va en contra de la instrucción que te está dando ese algo que tú amas muchísimo, tú lo vas a obedecer a Él. Y Dios siempre nos quiere llevar a lo mejor que nosotros podemos llegar a alcanzar. Y adorar o amar a algo o a alguien por encima de Dios es perdernos de lo mejor. Porque no será Dios quien nos guíe. Nosotros seguimos lo que adoramos. Y cuando Jesús es lo primero en nuestras vidas, nosotros seguimos a Jesús y somos guiados hacia nuestro propósito de vida. Pero si es nuestro esposo, si es tu novio, tu novia, tus hijos, estos son los que te guían y te desvían del propósito que Dios tiene para ti. Y te están llevando a vivir propósitos humanos que solamente producen muerte. ¿Cuántas personas no están dejando de seguir a Jesucristo porque tienen relaciones que han puesto por encima de la relación que tienen con Cristo? Relaciones que no quieren dejar y que no les permiten caminar hacia el lugar correcto. Uno lo ve muchísimo en los noviazgos que están en yugo desigual o en todo tipo de relación que se ve por fuera de los órdenes de Dios. Una relación que se ve por fuera del orden de Dios involucra siempre pecado. Y todo tipo de relación que se vive así, por más de que la persona venga a la iglesia, lea la Biblia, esa persona no termina siguiendo a Cristo y se pierde su propósito. Y se ven, uno los ve, personas que tienen relaciones que no han querido dejar,
que uno sabe que tienen que dejar, que se les dice, ellos saben que tienen que dejar esa relación, pero ellos todavía continúan esa relación con la disculpa de que Dios puede cambiar a esa persona. Porque esa es siempre la disculpa. Dios puede cambiar a esa persona. Dios puede cambiar a esa persona. ¿Quién dijo que Dios va a cambiar a esa persona cuando esa persona es el objeto de tu adoración? El Señor no transforma ídolos. El Señor tumba ídolos. Pero son personas que tienen esos ídolos, relaciones que no quieren dejar para permitir que Dios sea el que reine en esa relación o en tu relación con Él. Y son personas que por más de que vienen a la iglesia, por más de que leen la Biblia, por más de que buscan a Dios, por más de que oran, no siguen a Dios. Y como no siguen a Dios, no van a ir hacia el propósito de Dios y no les espera nada bueno. Porque tú jamás vas a poder vivir algo bueno si tú no sigues a Dios. Te estás perdiendo, te estás extraviando. Y la mentira con la cual el diablo te tiene a ti atado a esa relación es con una falta de esperanza de que Dios va a transformar a esa persona. Dios no bendice la desobediencia. Dios no bendice los ídolos. Aquella persona que no tiene a Jesús como lo primero en su vida está perdido. Camina perdido, vive perdido, morirá perdido sin jamás haber alcanzado el propósito para el cual fue creado. Porque nosotros solamente somos hallados por Jesús en el momento en que permitimos que Jesús sea el primero o lo primero en nuestras vidas. Todos nosotros nacemos perdidos. Y dejamos de estar perdidos en el momento en que nosotros nos encontramos realmente con Jesús como Señor. No solamente con Jesús como Señor. Cuando Jesús caminó en esta tierra, hubo muchos que se encontraron con Jesús como profeta. Esos continuaron perdidos. Solamente aquellos que se encontraron con Jesús como Señor fueron hallados, siguieron a Jesús y cumplieron con su propósito. Lo que más amamos, aquello que es lo más importante en nuestra vida, será lo que nosotros permitiremos que nos guíe. Y la pregunta ¿es Jesús lo más importante para ti? ¿Es a Jesús a quien tú estás siguiendo? Punto número 3. Solo le damos el primer lugar en el corazón a Jesús cuando sacrificamos aquello que ocupaba el primer lugar en nuestro corazón. Solo le damos el primer lugar en nuestro corazón a Jesús cuando sacrificamos aquello que ya ocupaba el primer lugar en nuestro corazón. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque nadie nace siendo un adorador de Dios. Todos nosotros nacemos con una naturaleza caída, que quiere lo contrario a lo de Dios, que le encantan los ídolos. Y sin que nosotros nos lo propongamos, empezamos a desarrollar ídolos. Un amor extremo hacia una cosa o hacia una persona. Pero cuando nosotros le entregamos ese lugar a Jesús, para podérselo entregar tenemos que tomar ese alguien que ocupaba el primer lugar, quitarlo de ese primer lugar, sacrificarlo en nuestro corazón para permitir que ahora sea Jesús el centro de nuestras vidas. Pero esto es un momento, una decisión por la cual todos los cristianos tenemos que pasar para realmente ser cristianos. Y algunos lo hacen fácil. Otros se la pasan toda la vida haciéndose los locos, sin tomar esa decisión. Y estando toda su vida cerca de Jesús, jamás llegan a conocer a Jesús. ¿Sabes qué pasa o cómo se le llama a una persona que está siempre cerca de Jesús sin conocer a Jesús? O que camina con Jesús sin que Jesús sea el Señor de su vida. Se le llama religioso. Conoce todo de Dios, pero no conoce a Dios. Porque no es su Dios. Tú puedes conocer todo de Dios sin conocer a Dios. Y eres un religioso. Y Jesús a los que más les daba duro, eran los religiosos, maestros de la ley, fariseos, conocedores de Dios en todo, pero ninguno de ellos conocía a Dios. Muchas veces tu conocimiento de Dios puede ser lo que más te separa de conocer a Dios. Porque algunos creen que si conocen todo de Dios ya conocen a Dios, pero a Dios no lo conoces por la Biblia que tú te sabes, sino por la obediencia a Dios que tú practicas.
Eso es lo que te permite conocer a Dios. Rendirte a Él para dejarte guiar por Él. Para seguir a Jesús, para darle el primer lugar, tenemos que tomar la decisión de sacrificar aquello que ocupaba el primer lugar en nuestras vidas. Vemos en Abraham que solamente es que hasta que él sacrifica a su hijo Isaac en su corazón, que Dios empieza a guiar su vida y que Dios le entrega el propósito para su vida. Quiero recordar la historia para aquellos que no la saben. El Señor llamó a Abraham después de haberle dado, después de 100 años de él estar esperando a su hijo, finalmente le da a su hijo Isaac. Y después llega el Señor y le dice, quiero que me entregues a tu hijo, quiero que lo sacrifiques. Así que dice la palabra que Abraham se levantó a la siguiente mañana, muy de madrugada, tomó a su hijo, fue hasta el lugar que Dios le había indicado, y cuando llegó a ese lugar, ató a su hijo, tomó un cuchillo, y cuando lo fue a sacrificar, en ese momento el Señor envió un ángel que lo frenó y no permitió que lo sacrificara. Dijo, ya no es necesario, porque ya lo sacrificaste en tu corazón. Ahora sí es posible que yo sea el centro de tu adoración. Quiero explicarte, a ti no te toca echarle cuchillo a nadie. Para que no vaya a haber confusiones. Pero esta sí es una cirugía que tú tienes que hacer en tu corazón, de tomar ese algo, ese alguien, que es lo primero en tu vida, y en tu corazón darle cuchillo, para que Dios sea el que reine. Y Dios siempre nos va a pedir ese Isaac. Porque la única manera en que Él va a poder ocupar ese lugar en nuestro corazón es cuando nosotros sacrificamos a ese Isaac. Y fue solamente hasta que Abraham obedeció y hasta que él sacrificó a su hijo en su corazón que Dios pudo ocupar el primer lugar y guiar su vida. Y fue solamente en ese instante cuando Dios le pudo dar a conocer el propósito de su vida. Hay muchos que todavía no han recibido el propósito de su vida porque todavía no han hecho esa cirugía en su corazón. Pero mira lo que ocurrió apenas Abraham le entrega ese primer lugar en el corazón a Dios. Dice Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Quiero frenar ahí. Mira cómo el Señor le dice, como tú me has entregado a tu hijo, como tú me has entregado aquello que era el objeto de tu adoración, y ahora yo soy el objeto de tu adoración, eso que me entregaste no te lo va a quitar, te lo voy a multiplicar. Ahorita hicimos en la administración un ejercicio en el cual pasaron aquellas personas que tenían algo que se haya convertido en ese agua, que ellos decían, solamente si me sacío de este agua, voy a poder llegar a ser feliz. Y Dios dijo, no quiero que tú sigas pidiendo ese agua para ser feliz. Porque el único que te puede dar la felicidad soy yo. El único que te puede calmar esa sed que tú tienes en tu vida soy yo. Y hay muchos que no quisieron hacerlo. O de pronto lo hicieron dudosos. No, yo cómo le voy a dar esto a Dios, entonces ya no me lo va a dar. Dios te lo está pidiendo para bendecirlo y multiplicártelo. ¿Entiendes lo que hace Dios? El Señor le pidió un Isaac para después bendecir y multiplicar ese Isaac. Y le dice que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Mira acá el propósito de Abraham. El propósito de Abraham era que a través de su descendencia naciera Jesucristo, que es la salvación nuestra. Amén. Y solamente fue posible que Dios le entregara ese propósito cuando Abraham tomó lo que era el objeto de su adoración, lo sacrificó ante Dios para que ahora Dios fuera el objeto de su adoración. ¿Sí ves por qué el inicio de tu propósito tiene que arrancar con hacer de Dios el objeto de tu adoración? ¿Con amar a Dios al extremo? ¿Con poner tu confianza en Dios? Y tú solamente estás haciendo de Dios o solamente has hecho de Dios el objeto de tu adoración cuando tú puedes decir de corazón, todo lo que necesito para ser feliz es Dios. Todo lo que yo necesito es Jesucristo. Si tengo a Jesús, lo tengo todo en mi vida. Tú solamente lo has hecho el objeto de tu adoración cuando tú has puesto tu confianza, tu futuro, toda tu esperanza, la has puesto en Jesucristo.
Pero mientras que tú sigas poniendo tu confianza en algo distinto a Jesucristo, ese algo distinto será el objeto de tu adoración y no Jesucristo. Y quiero que recordemos en Génesis 8 lo que pasó cuando Noé pasó por el diluvio. Quiero recordar también la historia porque algunos solamente conocen la historia de Noé a través de la película que salió en Hollywood, que no fue totalmente bíblica. No me la he visto, pero me han contado. El Señor llama a Noé y a su familia. Le dice que construyó un arca y que en esa arca tiene que montar 2 animales o una pareja de animales de cada uno de los animales, de cada especie. Después de eso, el Señor envía un diluvio que acaba con toda la humanidad y con todo lo que existía. Lo único que quedó con vida era lo que estaba en el arca, que es un cuadro de la iglesia. En la iglesia hay muchas cosas adentro que pueden oler feo, pero es el único lugar donde hay vida. Amén. Entonces, después de que ocurre el diluvio, el Señor ya permite que las aguas bajen y ya le da la instrucción a Noé de que puede salir del arca junto con todos los animales. Pero miremos lo que hace Noé inmediatamente sale del arca. Génesis capítulo 8, versículo 18 al 20 dice: salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. ¿Qué era lo más escaso que había en ese momento sobre la tierra? Animales. ¿Y qué era lo que estaba ofreciendo Noé? Y de los puros. Ni siquiera cogió como que en ese momento, bueno, la serpiente acá para hacer asado. No, escogió los puros. Lo más escaso, lo más valioso fue lo que le ofreció a Dios. ¿Por qué razón? Como era lo más escaso, era lo más propenso que él iba a tener para adorar. Él iba a estar propenso a poner su confianza, su futuro, en aquello que era lo más escaso. Y él en ese momento estaba tomando la decisión de que él no iba a poner su confianza en lo creado, sino siempre en el Creador. En ese momento él tomó lo más propenso, lo que estaba más propenso a ocupar el primer lugar en su vida, en su corazón, y dijo no. Lo sacrificó y le dice a Dios: tú vas a ocupar el primer lugar en mi corazón. Todos los cristianos vamos a tener que pasar por esta cirugía de rendirle a Dios aquello en lo cual nosotros tenemos puesta nuestra confianza, para decirle a Dios: mi confianza está puesta en ti. Porque aquello en lo que tú estás poniendo tu confianza es tu objeto de adoración. Pero también es lindo ver que es justamente cuando Noé hace este sacrificio que Dios le vuelve a hablar y le entrega el propósito de su vida. Después de que le hace el sacrificio, el Señor le dice que Él va a repoblar la tierra y que la humanidad no va a volver a ser destruida jamás. Cuando Él permite o Él hace a Dios el objeto de su adoración, Dios le entrega el propósito de su vida: repoblar la tierra. Esta es una decisión que todos nosotros tenemos que tomar para seguir a Cristo, para poder vivir el propósito de nuestras vidas, y es arrancar por entregarle a Dios nuestra adoración. Y solamente ocurre cuando nosotros tomamos aquello que solía ser nuestro objeto de adoración y lo sacrificamos. Dios hoy te está llamando al igual que llamó a Abraham. Dios hoy te está diciendo: levántate de madrugada, toma aquello que viene siendo hasta este momento el objeto de tu adoración, ve a mi santo monte y ríndelo, sacrifícalo y adórame a mí. No sé qué es aquello o aquel que tú hayas venido siguiendo hasta este momento. No sé qué es aquel o aquello que venía siendo la brújula de tu vida. Aquello que tú venías amando por encima de Dios y que no has querido dejar. No sé qué es ese aquel o es aquello en lo cual tú estás aferrado y en lo que tú has puesto la confianza de tu futuro. Pero es ese aquello o ese aquel por quien, a pesar de venir a la iglesia cada domingo y de escuchar la palabra de Dios,
tú no estás siguiendo a Jesús, ni lo estás obedeciendo. Y es lo que te está costando el propósito de tu vida. Y jamás vas a poder ser feliz mientras que tú no vivas para lo que fuiste creado. Siempre va a haber dentro de ti un sentido de vacío, de desapego, un vacío que no te permite ser. Porque tú fuiste creado para un propósito. Y solamente vas a ser pleno y lleno cuando vivas para lo que fuiste creado. Mientras que le huyas a tu propósito, le estarás huyendo a tu vida. A ser lleno. Deja de insistir en aquello que hasta el momento no te ha podido llenar. Deja de insistir en aquello que hasta el momento no te ha podido llenar. Deja de poner tu confianza en aquello que todavía no ha podido sanar ni saciar tus vacíos. Si no ha podido hasta este momento, jamás va a poder llenar tu corazón. Tú sigues teniendo esperanza de que si Dios te da más de aquello, podrías llegar a ser feliz. Que si Dios transformara a aquella persona, tú podrías ser feliz. Que si Dios te diera a esa persona, tú podrías ser feliz. Pero hoy el Señor te dice, si hasta el momento no ha podido llenar tu vida, jamás la llenará. Porque tú fuiste creado para un propósito. Y solamente cuando tú vivas para lo que fuiste creado, podrás sentirte saciado realmente. Mientras que no vivas para tu propósito, vivirás sin propósito. Y no tendrás propósito para vivir. Pero esta es una decisión que todos nosotros tenemos que tomar. Marcos capítulo 10, versículo 17, nos dice: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, quiero volver a repetir eso. Jesús lo miró con amor. ¿Cómo lo miró? Con amor. Es la forma como Jesús te mira a ti. Y como hoy te añade, una sola cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Lo voy a parafrasear. Una sola cosa te hace falta. Anda, toma aquello que es el objeto de tu adoración, en lo que has puesto tu confianza, tu esperanza de vida, en lo que tú has puesto tu esperanza acerca de tu futuro, en lo que te da bienestar, en lo que crees que serás feliz. Anda, ve y toma aquello que es el objeto de tu adoración, sacrifícalo y ven y sígueme. Porque Jesús sabía que mientras que ese hombre no renunciara y no sacrificara el objeto de su adoración, no sería Jesús al que seguiría. Y el Señor le estaba diciendo lo mismo que te está diciendo a ti. No me vas a poder seguir hasta que no sacrifiques aquello que tú y yo sabemos que tienes que sacrificar, porque está ocupando el lugar que solamente yo puedo ocupar en tu corazón. Tú sabes que por eso no me has venido siguiendo de todo corazón. Tú sabes que por eso tú no vienes siendo obediente a todo lo que mi palabra dice. Tú sabes que por eso no has puesto tu confianza en mí, porque estás confiando en aquello. Y mientras que tú no sacrifiques aquello, no serás a mí a quien sigas. Versículo 22. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Si se dan cuenta que era imposible seguir a Jesús mientras que Él no se deshiciera de su objeto de adoración, ¿a quién siguió? A sus riquezas. Pero si eran riquezas, ¿por qué se fue desanimado y triste? Porque tú estás llamando riqueza a aquello que no es riqueza.
aquello que hasta el momento no ha podido saciar tu vida y jamás la saciará. Porque tú fuiste creado para adorar y para seguir a Cristo. Esto es Living for My Purpose. Fui creado para adorar. Amén.